Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de R. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar nuestra tan anhelada función de formato APA. Para ello abriré mi workspace llamado gráfica de líneas que utilizamos en alguno de los videos anteriores. Bien, ya está aquí abierto. Simplemente para recordar, lo que hacíamos era llamar algunas paqueterías, cargábamos nuestra base de datos que se llamaba base-estudio y después creábamos una gráfica de líneas con la función ggplot. Le dábamos un poquito de formato con la función labs, le cambiábamos los títulos de eje, le poníamos un título y un subtítulo. Luego con la función scale le poníamos algunas cosas, algunas modificaciones en los ejes. Y aquí le había cortado esto, pero después poníamos la función team y con esa función pues simplemente le dábamos un poquito de formato APA. Si yo ejecuto todo mi código, veamos qué es lo que sucede. Está corriendo, ahí está, ¿no? Esta era la gráfica que obteníamos. Era una gráfica de líneas con formato APA, ¿no? Se veía, pues, digamos, ya relativamente bonita, con su formato tal cual como es. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, vamos a asignarle todo esto a un elemento que se llame gráfica-líneas. ¿No? Lo único que estoy haciendo es todo este código que teníamos, para crear la gráfica, se lo voy a asignar a un elemento que se llama gráfica de líneas. O sea, estoy haciendo una asignación como la hacíamos con las variables, como con cualquier otra cosa. Para que este código no quede nada más, digamos que al aire, lo que voy a hacer es asignarle al elemento gráfica-líneas. Entonces noten que pasa lo siguiente. Voy a borrar esto de aquí, voy a borrar mi consola, ahí está. Voy a volver a ejecutar todo el código y noten cómo se va a crear un nuevo elemento aquí en el global environment. Corro todo esto, ¿no? Se crea un nuevo elemento que se llama gráfica-líneas, que fue el que creé, y me dice aquí que es una lista de 9. Nosotros no sabemos qué es una lista en R y no lo vamos a ver por ahora. Sin embargo, bueno, tengan la certeza de que esto de aquí significa que ahora cada vez que yo llame gráfica de líneas, lo que pasará es que se va a imprimir la gráfica, ¿no? La gráfica que yo estoy creando pues con todo este código. Vean incluso cómo ya no se creó la gráfica. Y no se creó porque mi código lo único que dice es todo esto que estás haciendo, asígnaselo a gráfica-líneas, ¿no? Ustedes incluso podrían abrir aquí el elemento gráfica-líneas, esto de aquí, que es una lista, y se despliega esta parte, ¿no? No vamos a entrar en detalle sobre qué significa todo esto porque pues en realidad es bastante, pero pues simplemente ustedes si son observadores, si se ponen observadores en este punto, se darán cuenta de que aquí hay una cosa que se llama data, otra que se llama scales, mapping, theme, layers, coordinates, y si ustedes revisan la presentación de PowerPoint que tenemos, se darán cuenta que estas cosas de aquí son las que yo les mencioné que eran los componentes de ggplot para hacer una gráfica. Eso solamente como detalle, voy a cerrar aquí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues ahora resulta que para que mi gráfica se imprima, yo debo de llamarla gráfica-líneas, porque así le he puesto. Si yo corro este código nada más, gráfica-líneas, pues ahora sí me debe de imprimir el programa mi gráfica, porque pues ya todo el código está contenido aquí, ¿no? Este elemento de aquí, pues ya es la gráfica, básicamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, le voy a quitar el formato APA a la gráfica, es decir, le voy a quitar toda esta parte de aquí, todo lo de team. Vean que eso es lo que le estoy quitando. Voy a hacer grande esto. Ahí está. Le voy a quitar nada más la función team. ¿Ok? La voy a quitar con control X para cortarla. Y lo que haré aquí es quitar este más. No tener este más de aquí. Si yo lo dejo me va a lanzar un error la... Bueno, de hecho más que lanzar... No, sí me lanzaría un error. Pensé que me iba a hacer como algo raro, pero no, sí me lanzaría un error. Entonces lo voy a quitar. Y básicamente, ¿qué estoy haciendo? Bueno, estoy creando una gráfica de líneas. Ahora, pues lo único que le hice fue quitarle el formato y después estoy llamando a esa nueva gráfica. Voy a volver a correr todo el código para que vean qué es lo que pasa ahora. O sea, lo único que hice fue quitarle team, que era lo que me daba formato APA, y pues sigo teniendo mi gráfica, pero sin formato APA. No le hice nada más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestra función, la función de formato APA. La voy a crear en esta parte de arriba, abajo de las paqueterías. Sí la voy a poner abajo de las paqueterías porque quiero que primero R llame a las paqueterías, porque si no la llama no puedo usar las funciones que quiero usar. Y aquí voy a poner función de formato APA. ¿Ok? Entonces ya vamos a crear nuestra función ahora sí.
Ya sabemos cómo crear una función. Yo le voy a dar de nombre a esa función formato-apa, formato-apa, y lo que haré es lo siguiente. Pues ya sabemos, pongo mi flechita, la palabra function, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves, ¿no? Y aquí en medio de las llaves me posiciono y doy un enter. Pongo mi sangría. Ya tengo toda mi estructura, ¿no? Para crear una función. Ahora, ¿qué es lo que debe de hacer esta función? Muy fácil. Lo que debe hacer la función es agarrar una gráfica cualquiera, la que me dé la persona, y darle formato APA. Eso es lo que yo quiero que haga. Entonces, ¿qué es lo que tiene que recibir mi función? Primero tiene que recibir la gráfica a la que se le quiere dar formato. Eso quiere decir que mi función debe de tener un argumento. ¿Ok? Ese argumento pues, debe de ser pues, la gráfica, ¿no? Yo le puedo poner el nombre que quiera. Le voy a poner, por ejemplo, gráfica, simplemente. Eso quiere decir que esta función debe de recibir un elemento a fuerza. Y ese elemento debe de ser el elemento gráfica. ¿Qué va a pasar después? Bueno, adentro del elemento lo que yo voy a hacer es que voy a tomar a gráfica, adentro de la función, perdón, voy a tomar a gráfica, que ya sabemos que pues va a ser una gráfica cualquiera, y lo que quiero hacer es darle formato. Recordemos que para darle formato a una función lo que yo hacía era sumarle la función team. Entonces voy a poner un más y en esta parte voy a pegar el código que yo corté hace rato. Es decir, voy a poner control V y noten, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Simplemente la función entra y dice, ok, agárrate la gráfica que me estás pasando, que me está pasando el usuario, y súmale la función team. O sea, ponle todo el formato. Todo este código de aquí es para darle el formato APA. Entonces, hasta aquí vamos bien. Estamos recibiendo una gráfica y le estamos dando formato APA. Sin embargo, pues esto de aquí yo lo debería de guardar en otro elemento, porque si no lo guardo me queda al aire, ¿no? Entonces, a ese elemento vamos a llamarle gráfica-actualizada. Básicamente haremos esto. Pondremos gráfica-actualizada, pues va a hacer la gráfica que me está pasando el usuario con el formato APA. Entonces, digamos que estoy como creando una nueva variable para guardar la gráfica que me pasó el usuario, pero ahora sí con formato APA, ¿no? Entonces, de manera tal que ya sabemos cómo funciona esto. Entra la función aquí y lo primero que dice es, ok, ¿quieres que asigne algo a gráfica-actualizada? Primero dime qué quieres que asigne, ¿no? Ah, ok, quieres que asigne la gráfica que me está dando el usuario con todo esto de formato que estás poniendo en la variable team. ¿Okay? Entonces el programa corre todo esto, dice, ok, ya sé qué es lo que quieres que asigne, le asigno eso a gráfica-actualizada y esta de aquí pues tiene la gráfica con el formato APA, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer yo, ya saben, es que en la última línea de código de esta función, le voy a pedir que me regrese return gráfica-actualizada. ¿Okay? De manera que ahora sí, la función lo que me va a devolver es la gráfica, pues con el formato APA, ¿no? Entonces, ya está la función. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a correr todo esto, todo este código de la función, que es lo que he agregado que no había corrido. Voy a correr todo el código, de hecho, nuevamente no hay ningún problema. Y noten cómo me va a aparecer la función del lado derecho, aquí en el Global Environment, eso ya lo sabemos. Entonces ejecuto todo el código, voy a correr todo, miren, déjenme borrar la consola y aquí borrar la sección de plots. Corro todo el código, ahí está, ya se corrió. Y vean aquí, ¿no? Tengo nuevamente mi base-datos, la gráfica que había creado y la función formato APA. Y vean cómo es una función que recibe un parámetro. Noten que yo no le puse ningún valor por default al parámetro. Eso quiere decir que es obligatorio que cuando yo llame a la función, pues le pase la gráfica, ¿no? Eso ya lo sabemos también. Entonces, ya vamos hasta acá abajo del código. ¿Qué es lo que estamos haciendo en síntesis? Tengo mi paquete, mi paqueterías. Después me creo una función que se llama formato APA, básicamente. Y esa función lo que hace es pues darle formato APA a las gráficas simplemente. Después cargo una base de datos, creo una gráfica de líneas, pero esta gráfica de líneas no tiene formato. Acá la pueden ver en la parte derecha. No tiene formato. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues muy fácil. Para darle formato voy a llamar a la función formato-apa que yo ya creé. Es una función que yo me creé. Y pues sabemos que le debemos pasar un parámetro que se llama gráfica. Ese parámetro gráfica pues debe de ser una gráfica. Yo en particular le quiero dar formato a mi gráfica de líneas. Entonces le voy a decir, llama a formato APA y pues gráfica va a ser igual a gráfica-líneas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debe pasar en teoría?
R va a llamar a esta función, entonces va a venirse para acá y va a decir, ok, te están llamando función formato APA, se mete a las llaves y lo que va a decir es, ok, la gráfica que me estás pasando es gráfica de líneas, ¿no? Quieres que le ponga todo esto con la función team, todo esto de formato, ¿ok? Y una vez que te pongo el formato, te guardo todo eso en otra variable que se llama gráfica actualizada y te devuelvo, acá está, te devuelvo esa, aquí me falta una sangría, ahí está, te devuelvo esa gráfica actualizada, o sea, te devuelvo la gráfica con formato APA, ¿no? Eso es lo que debería pasar en teoría. Vamos a correr esta función para ver si pasa eso. Borro bueno, no es necesario que lo borre. Voy a ejecutar simplemente la línea que quiero que se ejecute. Y ahí está. Listo. Ya quedó mi gráfica con formato APA utilizando la función. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo creara aquí otra función, ¿vale? Por ejemplo, déjenme salirme rápido de este código. Voy a... bueno, no, para no meter tanto ruido, lo voy a dejar así. Vamos a ver que eh, ustedes dirán, bueno, lo único que estás haciendo es como cambiar cosas aquí, ¿no? Pero no se preocupen. Vamos a ver que con base en este código que tenemos aquí, y eso lo veremos en el siguiente video, digamos que este es un paso intermedio. Lo siguiente que vamos a hacer pues en el video posterior es, vamos a crear o a guardar esta función en algún lado. La vamos a guardar en un archivo para que nos quede solita ya esa función. Y entonces cada vez que yo quiera usar esta función que ya hemos creado, la voy a llamar simplemente con ese código, con ese archivo, voy a llamar ese archivo y ya no va a haber necesidad de que yo escriba todo esto o que tenga todo esto escrito en el texto, puesto que va a bastar con que yo llame el archivo donde tengo guardada la función y automáticamente yo pueda utilizar esa función. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video. De momento, esta es la manera en la que podemos crear una función que le dé formato a nuestras gráficas. ¿Ya lo vieron? Y ahora vamos a ver en el siguiente video cómo guardar esto y volverlo todavía un poco más automatizado. De momento dejo este video hasta aquí y nos vemos en el siguiente.